En este video vamos a ver algunos ejemplos de cómo manejar los autómatas con respuesta en Go. Los videos de los cuales vamos a hablar van a hablar sobre las aplicaciones clásicas de los autómatas con respuesta, como lo son la traducción de lenguajes, el análisis léxico, el uso de estos autómatas para hacer pequeñas computaciones o la codificación y la codificación de autómatas. Con esto, los autómatas con respuesta existen de dos tipos: los autómatas de Moore, que responden en los estados, que quiere decir que cada vez que llega un estado doy una respuesta, y los autómatas de Mealy, que quiere decir que cada vez que paso por una transición doy una respuesta en el autómata. Primero vamos a ver dos pequeños ejemplos de cómo se usan cada uno de estos autómatas y después entraremos en tres ejemplos un poco más grandes. Para recordar, los autómatas de Moore están definidos por una tupla de 6 elementos que contienen el conjunto de estados, el autómata de entrada, el alfabeto de entrada, el alfabeto de salida, el estado inicial, la función de transición y la función G de respuesta en los estados. Como primer ejemplo, vamos a ver cómo se ejecuta un autómata de Moore que, dado el alfabeto AB, cuenta la cantidad de A's que hay en una palabra módulo 3. Para hacer esto, primero vamos a definir un nuevo archivo de Gold que vamos a llamar a módulo 3 y es un autómata de Moore, y este lo vamos a definir dándole toda la estructura del autómata. Entonces, en nuestro conjunto de estados vamos a definir como los estados la cuenta que llevábamos módulo 3, que es el número que queremos escribir. Entonces esto define un conjunto de estados entre 0 y 2. Nuestro alfabeto de entrada va a ser el alfabeto A y B. Nuestro alfabeto de salida va a ser el alfabeto 0, 1 y 2, que son los elementos que queremos escribir. El elemento, el estado inicial del autómata va a ser el estado 0 y nuestro conjunto de estados finales va a ser el estado vacío. Listo. Una vez teniendo definida la estructura del autómata, ahora tenemos que definir las funciones de transición y las funciones de respuesta. Entonces, para comenzar, en la función de transición, lo que queremos definir es que cada vez que yo vaya contando que me encuentre una A en la palabra, debo aumentar la cuenta de A's que llevo módulo 3. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta la definición de el elemento de la cadena que estoy leyendo en la transición. Entonces, cada vez que lea una A, lo que quiero hacer es, desde el estado en el que estoy, irme al siguiente estado módulo 3. Entonces, desde el estado en el que estoy, voy al siguiente estado, y todo esto lo hago módulo 3 para estar saltando entre los estados 0, 1 y 2. Y si estoy leyendo una B, entonces me quiero quedar en el mismo estado porque no han cambiado la cuenta de A's que llevo. Como estamos definiendo un autómata de Moore, entonces debemos definir la función de respuesta en los estados, que es la función G, que recibe un estado y me define un estado. Entonces aquí queremos definir nuestra función G, que debe responder exactamente el estado al que estoy llegando, dado que en los estados estamos llevando la cuenta, y nuestra función de transición de respuesta en las transiciones no va a recibir nada. Entonces, para cualquier transición simplemente vamos a retornar lambda. Y esta es la definición de nuestro autómata. Si tratamos de ejecutar el autómata, nos vamos a encontrar con esta respuesta del autómata, donde 0 es el estado inicial y vamos moviéndonos por cada estado al leer una A. Y aquí, cuando ejecutamos el autómata con una cadena de ejemplo, por ejemplo A, B, A, B, A, B, A, vamos a ver cómo cada vez que leemos una A nos vamos moviendo y vamos imprimiendo la cantidad de A's que hemos contado hasta el momento, y cuando leemos una B no imprimimos nada adicional, sino únicamente la cantidad de A's que ya llevábamos. Entonces, al comenzar la ejecución, llevamos 0 A's, leo la primera A y ahora llevamos en la cuenta una A. Cuando leo la B, seguimos con nuestra cuenta de una A. Cuando leo la segunda A,
cambiamos al estado número 2, donde imprimimos que nuestra cuenta va en 2 As. Al leer la B seguimos en esa cuenta de las As y al leer la última A volvemos al estado 0, dado que estamos contando módulo 3. Ahora, para ver nuestro ejemplo de las máquinas de Mealy, recordemos cuáles son las máquinas de Mealy, que están compuestas también por una tupla de 6 elementos que contiene el conjunto de estados, el alfabeto de entrada, el alfabeto de salida, el estado inicial, la función de transición y la función de respuesta en las transiciones, que da una combinación de estado y elemento del alfabeto de entrada, nos responde un elemento del estado de salida. Nuestro ejemplo de las máquinas de Mealy va a ser la traducción de la máquina que acabamos de tener para volver a la cadena original. Quiere decir que si tenemos una cadena de ceros y unos donde estamos representando la cantidad de As que hemos contado, queremos retomar la cadena original solamente compuesta de As y de Bs, aquí como se ve en el pseudocódigo. La estructura de nuestro autómata va a ser muy similar. En este caso vamos a necesitar un estado adicional dada esa precondición de los autómatas de Moore con un elemento de la cadena adicional. Entonces nos vamos a encargar de eso con un nuevo estado que va a ser nuestro estado 3 y los estados del 0, 1 y 2 van a seguir significando la cantidad de As que llevamos. Ahora nuestro estado de entrada nuestro alfabeto de entrada va a ser los elementos 0, 1 y 2 y nuestro alfabeto de salida van a ser los elementos A y B. En contraste, nuestro estado inicial va a ser el estado 3 y eso define la estructura de nuestro autómata. Ahora, para la definición de nuestra función de transición, entonces tenemos que tener cuidado en la definición de nuestro estado inicial. Entonces, nuestro estado inicial siempre debería iniciar con un 0, que es el estado inicial, la respuesta de nuestro autómata de Moore. Entonces, si comenzamos desde nuestro estado inicial 0, leyendo el elemento del alfabeto de entrada 0, entonces eso quiere decir que ahora nos vamos a mover a nuestro estado 0 y para cualquier otro elemento que queramos leer, eso realmente va a ser un estado de error, pero nos vamos a quedar en el mismo estado 3, como no vamos a poder avanzar de ese estado. Entonces si leemos 1 o 2, los elementos de entrada de la cadena, entonces nos vamos a quedar en ese mismo estado 3. Ahora debemos ocuparnos de qué pasa en las transiciones entre los estados 0, 1 y 2. Entonces, si estoy leyendo el elemento 0 de la cadena, quiere decir que estoy en la posición 0 y me quiero quedar en ese mismo estado. Si estoy leyendo el elemento 1 de la cadena, quiere decir que estoy en el estado 1 y quiero seguir quedándome en ese estado. Y finalmente, si estoy leyendo el elemento 2 de la cadena, me quiero quedar en el estado 2. Esa sería la definición de nuestro estado. Ahora, como estamos definiendo una autómata de Mealy, nuestra función de respuesta en los estados simplemente tiene que responder lambda y ahora debemos definir nuestra función de respuesta en las transiciones, que es nuestra función h de q sigma, donde tenemos que tener cuidado de el elemento del alfabeto de entrada y cuál es el estado en el que nos encontramos. Entonces, si estamos en el estado inicial, simplemente queremos responder lambda. Si estamos en un estado y estamos leyendo
exactamente el mismo carácter del estado en el que estamos, quiere decir que estamos en una B porque no estamos aumentando las As, entonces deberíamos escribir una B, y la comparación entre los tipos de datos de los caracteres del alfabeto de entrada y los estados, que son enteros, se hace con esta función character for digit. Y finalmente, cuando vamos a cambiar de estado, entonces queremos verificar que el siguiente estado módulo 3 sea el estado en el que estamos haciendo el cambio, y en esos casos lo que vamos a hacer es escribir una A. Al correr, al ejecutar esta definición del autómata, nos encontramos con este autómata que cuando lo ejecutamos debemos encontrar la cadena que habíamos escrito inicialmente. Nuestras cadenas deben empezar con 0. Y entonces aquí, cuando leemos el 0 no nos encontramos nada, cuando leemos el 1 encontramos una A, el segundo 1 quiere decir que leímos una B, nos encontramos un 2 y quiere decir que tenemos una A, nos encontramos otro 2 y quiere decir que estamos leyendo Bs. Al encontrarnos el 0 saltamos el módulo 3, entonces vamos al estado 0, pero nos encontramos una A, con el segundo 0 nos encontramos una B y finalmente terminamos leyendo una A. Para nuestro siguiente ejemplo vamos a hacer un ejemplo común que se llama zip, en donde vamos a codificar y decodificar una cadena de la siguiente forma. Nuestro alfabeto de entrada va a contener los elementos del alfabeto A, B, C y va a terminar con el símbolo de pesos, y nuestra codificación va a consistir en, si tenemos una cadena que consiste solamente de A's, de B's y de C's, lo que vamos a hacer es contar el número de A's que se están repitiendo en la cadena, el número de B's que se están repitiendo en la cadena y el número de C's que se están repitiendo en la cadena, módulo 5. Eso quiere decir que si tenemos una sola A, vamos a imprimir la A, y si tenemos tres A's como en el ejemplo que se ve acá, vamos a imprimir una A con el número de repeticiones de eso, que sería el 3. Y eso lo vamos a hacer para 5. Por ejemplo, al final de esta cadena nos encontramos que tenemos 7 veces seguidas y va a estar codificada con B5, B2, dado que contamos las primeras 5 veces y después contamos las siguientes 2. Este ejemplo es un poquito más complicado y vamos a ver la estructura básica de cómo sería el ejemplo. Entonces aquí, nuestros estados van a estar representados por el carácter que estamos leyendo. Entonces este es un ejemplo simple para leer el carácter A y vamos a ir llevando la cuenta. Entonces yo sé que estoy leyendo una A y en el momento en el que esté leyendo las repeticiones de la A, pues sé que voy a cambiar de estado para saber cuántas repeticiones tengo. Si sigo leyendo A's después de 5, entonces escribo que ya llevo 5 A's y paso a continuar la lectura de las A's. Y si por ejemplo leo una B en este caso, pues entonces sé que debería escribir la cantidad de A's que llevo. Entonces llevo una A, o llevo dos A's, o llevo tres A's, o llevo cuatro A's, o llevo cinco A's. Ese sería el caso simple donde sé que las A's siempre están seguidas de las B's. En un caso más complicado, incluyendo la definición de las B's, el autómata sería de esta forma. Entonces cuando voy intercambiando entre las A's y las B's sin importar su orden, y si tengo en cuenta las A's, las B's y las C's, el autómata se vería de esta forma. Dado que el autómata es complicado de pintar, no lo vamos a pintar, sino que vamos a utilizar la ejecución del autómata por consola. Entonces la definición de nuestro autómata se ve de esta forma. Primero debemos crear el codificador que se encarga de leer la cantidad de A's e imprimir la cantidad de los elementos del alfabeto de entrada, e imprimir el alfabeto de entrada con el símbolo correspondiente a la cuenta de cuántos lleva, que funciona de esta forma. Entonces, como habíamos dicho, nuestro conjunto de estados va a estar definido por una tupla de la letra que estoy contando y la cuenta que llevo. Entonces nuestras letras van a estar en el alfabeto A, B o C, que está definido acá arriba, y la cuenta simplemente va a ser un número entre 1 y 5. Adicionalmente, pues añadimos el estado inicial y el estado final por completitud. Entonces nuestro alfabeto de entrada son simplemente los elementos de nuestras letras, A, B o C con el símbolo de pesos, y nuestro alfabeto de salida
son nuestras letras, los números del 2 al 5 y el símbolo de pesos también. En la función de transición es relativamente sencilla, entonces yo sé que si leo el símbolo de pesos pues ya terminé, y en cualquier otro caso lo que voy a hacer es dirigirme hacia el estado del símbolo que estoy leyendo con la cuenta de un 1, que sería el primer elemento que estoy leyendo ahí. Entonces no queremos responder nada en los estados, y para las transiciones lo que vamos a hacer es responder el símbolo que estamos leyendo en el momento en el que lea el símbolo de pesos. Si leo un estado cualquiera, entonces para la I y la F, nuestro estado inicial y nuestro estado final. Y cuando estoy leyendo los elementos de los caracteres, que esto es lo importante, entonces estoy en un carácter con una cuenta particular. Entonces si sigo leyendo el mismo carácter, pues simplemente me voy a mover a el siguiente estado sin aumentar la cuenta. Y si cambio de carácter, mi cuenta debe cambiar a el carácter que leí con una cuenta de un número 1. Y pues todos los valores están toca tener cuidado del tipo de los valores entre el cambio de int y char para poder hacer las operaciones correspondientes. Una vez ya creamos el codificador, entonces debemos crear el decodificador. Y el decodificador lo que hace es crear nuestro elemento que lee como alfabeto de entrada los elementos de la cadena, teniendo en cuenta las letras y los números, y retorna la repetición de las letras. Entonces si bajamos aquí a la definición del decodificador, está definida de una forma muy similar. Entonces tenemos el estado inicial, el final, un estado de error, las letras y nuestra definición de los elementos de nuestras tuplas de las letras con el elemento que estoy leyendo. El alfabeto de entrada es el alfabeto de salida que teníamos antes, y nuestro alfabeto de salida es el alfabeto de entrada que teníamos antes. Entonces, en la definición de nuestra función de transición, entonces pues aquí estamos definiendo las transiciones sencillas entre los estados iniciales y finales, qué es lo que debería pasar. Y las definiciones interesantes son las que yo tengo cuando mis estados están compuestos por una letra y una cuenta que llevamos. Entonces en ese caso, pues si estoy leyendo un número entre 2 y 5, debería tener un error, y si no, pues simplemente debería pasar a el estado correspondiente al número que estoy leyendo. Nuestra función de respuesta en las transiciones, pues lo que se ocupa es de saber qué letra responder de acuerdo al número que está leyendo, y lo que hago es responder de acuerdo a la letra que estoy leyendo, teniendo en cuenta el número que leí. Entonces si leo un número entre el 2 y 5, pues aquí le mando la cuenta que tengo, y lo que voy a hacer es simplemente seguir imprimiendo el carácter que tenía acá. Eso es lo que hace esta función. Entonces, si ejecutamos este programa, la ejecución se va a ver representada en consola. Entonces aquí queremos definir cuál es el input de entrada, entonces vamos a poner el ejemplo que teníamos en las diapositivas. Listo, entonces nuestro input de entrada va a ser el mismo ejemplo. Entonces tenemos 3 A's, 4 E's, una A, 2 C's y 7 B's. Y esa va a ser nuestra cadena de entrada. Entonces esta la queremos ejecutar. Lo que queremos hacer en este momento es simplemente codificar la cadena para que nos dé exactamente esa cuenta donde nos está diciendo que tenemos 3 A's, 4 B's, una A, 2 C's y 7 B's, representadas como las primeras 5 B's que puedo contar y las siguientes 2. Y si ahora ponemos este
string como input y tratamos de decodificar esta cadena, entonces tratamos de decodificarla, vamos a llegar a exactamente la misma cadena que le habíamos dado de input inicial. Para nuestro último ejemplo vamos a ver un ejemplo de hacer operaciones con los autómatas con respuesta. En este caso vamos a hacer la operación de dividir por 4. En este ejemplo lo que queremos ver es que dado un número queremos dar la división por 4 del autómata con su respectivo residuo. Solamente para refrescar cómo funciona nuestra operación, entonces si queremos dividir un número por 4, pues simplemente vamos completando y vamos calculando cuál es el número del residuo hasta que el número de el resultado hasta que llegamos a un número que ya no podemos dividir por 4 y ese es quien va a ser el residuo de nuestro autómata. Entonces en este caso el número 856.783 dividido por 4 nos da como resultado 214.195 con residuo 3. La definición de nuestro autómata tiene en cuenta cuál es la cantidad de estados que necesitamos para este autómata, donde deberíamos ir contando módulo 4 el número en el que estamos, y esta sería un poco la estructura final del autómata, teniendo en cuenta pues cuál es el residuo módulo 4 de cada uno de los números que podemos definir. Y la estructura de nuestro autómata pues va a tener en cuenta como los estados del autómata, los números entre el 0 y el 3, que serían los estados módulo 4, el alfabeto de entrada y el alfabeto de salida van a ser todos los números. Vamos a empezar desde el número 0. Y nuestra función de transición lo que va a hacer es simplemente ir moviéndose al siguiente estado de la división, módulo 4, y nuestra respuesta lo único que va a hacer es la respuesta de la división entera del autómata. Entonces, para ver la definición de este autómata en Gold, podemos ver aquí la construcción de nuestro autómata. Entonces vamos a utilizar una nueva forma de probar el autómata. Entonces simplemente creamos aquí nuestro transducer y después lo probamos donde le estamos pidiendo el número de entrada para poder darle la respuesta, y la construcción de nuestro autómata sigue la estructura que acabamos de ver y la definición de la función de transición, donde lo que estamos haciendo es llevar los estados a la división del autómata, y la función de respuesta lo que nos debe responder es por una parte la división del autómata y por otra parte el residuo de nuestro autómata. Vamos a responder simplemente en las transiciones y por lo tanto la función de respuesta en los estados simplemente responde lambda. Entonces al ejecutar el autómata, si le damos aquí el número, entonces por ejemplo 3, 4, 5, 6, 3, 4, y lo dividimos en 4, vemos que la respuesta va a ser 86.408 con un residuo de 2.